Hola, vamos a comenzar entonces. Quiero ver, Grupo Ciberseguridad 2020. Me parece que ustedes habían tomado el caso uno. No sé si estamos listos. El que va a tomar la palabra. De acuerdo. Sí, la estamos viendo todos. Firme, coronel. Firme, coronel. Le vamos a mandar a alguien, mi coronel, para que lo revise.
No lo deja trabajar. Va. Dónde está esa máquina? En el co. Ah, va. Le voy a mandar a alguien que le... La información. Vaya, de acuerdo, mi coronel. Le voy a mandar a alguien. Bueno, mi coronel. Hey, Salinas. En el co, la computadora del jurídico dice que entra y cierra sesión. Entra y cierra sesión. Anda, ve. Deberías de llevar también un trapito porque esa computadora tiene, es táctil y puede que eso tenga una basurita ahí. Gracias, Daniel. Después vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hablado. Quisiera darle al equipo NEC 503 la oportunidad, el espacio. Y por cierto, ¿qué significa NEC 503? Ah, ok, de acuerdo. Ah, de acuerdo, de acuerdo.
Sí, ya estamos viendo la... El Office. El Office, esto. Esto. Baja, nítido.
Ok, al final vamos a ver qué dicen los otros grupos. Eh, Hay un grupo que se llama Matías, si no me equivoco. Quisiera dejar a este grupo, al grupo Matías. ¿Por qué tiene Matías ese grupo? Sí, en su grupo me parece que no hay nadie que se llame Matías. Buenas noches. Como curioso. Ah, no, no se puede hablar en mal entonces de la Matías. Bueno, los dejo.
Gracias. Solo queda un grupo del que no tengo el nombre. Solo sé que está José ahí como parte de este grupo. Me parece que el grupo donde está José Carlos, Cristian Giovanni, Mario. Buenas noches. Lacey. Sí, vale. Ok. Ok. Entonces el grupo 4. De acuerdo. Ok. Ok.
Sí, le escuchamos, Mario.
Ok, gracias José. Viendo viendo los dos casos, yo quisiera comentarles de que desde la parte de la gobernanza, el incentivo, digamos, o las acciones que deben de tomarse desde el punto de vista de gobernanza es implementar planes de recuperación. Es decir, sin importar qué tan técnico sea la parte de la gestión, pero si él decide implementar planes de contingencia y de recuperación, va a ser más fácil recuperarse. El incentivo más grande que deben de tener todos es el incentivo económico. Es decir, una empresa que es vulnerada va a tener pérdidas económicas con toda seguridad, porque va a ver afectadas sus operaciones o va a tener demandas. En el primer caso, esta empresa ha tenido pérdidas porque le han hecho reclamaciones de seguros de forma fraudulenta con esos datos que han robado. Y en el segundo caso, porque paralizaron sus operaciones, ¿verdad? Entonces también se transforman en costos económicos. Y en el primer caso vemos que es una forma, es producto, esta forma de ataque es producto de la falta de concientización de parte de los empleados, ¿verdad? Y en el segundo caso, existe un mecanismo que se tardó mucho en implementar los parches que fueron liberados en este caso por Microsoft para prevenir este tipo de ataques. Y los datos siempre siguen siendo propiedad de los usuarios finales, los datos personales. Como decía Lacey al final, los datos personales siguen siendo propiedad de las personas y el resto de datos siguen siendo, buenas noches mi coronel, y el resto de datos, los datos empresariales pueden ser propiedad intelectual de la empresa. Entonces, en ese tipo de cosas, de brechas de datos, por ejemplo, pierden todos, pierden las empresas y pierden las personas, porque esta información, en el caso de lo primero, se están filtrando datos que forman parte de la identidad de estas personas, es decir, que les pueden permitir hacer acciones, actividades, contratos en Internet, y estos datos ya están expuestos, pues. Y cuando hay afectaciones a sectores considerables de la población, siempre se van a considerar como un ataque a la seguridad nacional. Es decir, y estoy hablando la palabra de seguridad nacional, no de defensa nacional, ¿verdad? Sino que a la seguridad nacional, cuando afecta a grandes cantidades de la población. Y se maximiza cuando estos servicios son servicios esenciales, como la alimentación, el agua, la energía eléctrica y las energías en su totalidad. Yo quiero presentarles a ustedes unas consideraciones. Es de que, como ustedes bien lo decían, debe de implementarse un mecanismo de autenticación multifactor, ¿verdad? Que evite ser víctima muy fácilmente del phishing. Siempre van a existir usuarios y el eslabón más débil en la cadena de aseguramiento del sistema van a ser las personas. Siempre va a ser. Y aquí en nuestra oficina decimos capa 8, es decir, son problemas de usuarios. Va a ser un factor muy vulnerable en este caso. Y el phishing se da básicamente en tres aspectos. Los tres principales anzuelos que toman, que ustedes se van a dar cuenta ahí en sus correos: salud, dinero y amor. Es decir, esos tres elementos son tan poderosos que en cualquiera de sus posibles modalidades van a ser explotados para cazar a los incautos. Y también las instituciones deben de tener procesos de gestión, ¿verdad? Que
que no solo con las personas que trabajan en la institución, sino que aquellos también que forman parte de la cadena logística o que son proveedores de alguna forma. Además de eso, es de tener, digamos, bien claro quienes tienen permisos más elevados y deben también de ser segmentados a fin de evitar de que se mantengan por un lado cuentas que hagan todo poderosas, y también la gestión de los usuarios, en el sentido de que cuando un usuario se retira de la institución, este usuario o su identidad digital para la institución o la empresa tiene que ser deshabilitada. Además, las empresas deben de tener un sistema de monitoreo cuando tienen sistemas críticos que les permita responder a eso, y no solo en sitio, también de manera remota. Y la otra cosa es de que deben de existir lapsos de tiempo bien pequeños entre la liberación de los parches y la actualización de los sistemas. Se debe de gestionar de que existan mecanismos que actualicen eso lo más pronto posible. Y sobre todo cuando estos sistemas son de los que depende toda la productividad de la empresa. Y ya de manera más para las personas, ¿verdad? El manejo de las redes sociales y de los correos. Nada que llegue por correo que nosotros no hayamos pedido tiene un fin beneficioso para nosotros, ¿verdad? Si le llega un reporte de su compañero y le dice, mire, es mi reporte, pero usted no lo ha pedido, debe de sospechar en él. Los usuarios deben de saber eso. Y las fuentes de información deben de ser aquellas entidades sobresalientes, ¿verdad? Los proveedores de los servicios, ¿verdad? Y también la información financiera y personal siempre va a conllevar costos grandes para la organización. Quisiera decirles de que para la próxima clase vamos a comenzar a tararear de alguna manera. Hasta este punto hemos estado discutiendo sobre las amenazas, hemos visto algunos ejemplos de vulnerabilidades o de algunos ataques donde se explotaron vulnerabilidades. Entonces vamos a comenzar, digamos, a ver cuáles son los mecanismos que podemos usar para prevenir esto. Primero vamos a ver, digamos, en la siguiente clase cuáles son los orígenes de estas amenazas. Aquí en este caso, por ejemplo, en el segundo caso, que es la cadena de suministro, hemos visto que ya hay un actor estatal, ya no es un actor, digamos, así tan común y corriente, sino que ya hay actores estatales que están siendo involucrados en este tipo de ataques. Vamos a inicialmente a ver de dónde provienen, y dependiendo de dónde provienen las amenazas, y así van a ser los diferentes tipos de vulnerabilidades que pueden explotar, y así va a ser también el nivel de sofisticación de estos ataques. Entonces vamos a ir viendo, digamos, hemos visto en este momento quizás cuál es el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Una cosa que también estaba pensando a la hora que ustedes estaban exponiendo. La única forma de estar preparado para un ataque de ransomware que no falla nunca es tener un respaldo fuera de línea, un backup fuera de línea. Así, si usted pierde su información, solo la recupera y va a tener algún periodo de tiempo en el que va a estar sin los datos esos, en las últimas actualizaciones. Cualquier otro método va a tener, pues, posible que tenga pérdida, pero si tiene un respaldo actualizado y al día, tiene muchas probabilidades de recuperarse rápidamente, ¿verdad?
contra ataques de ransomware. En el otro ataque vimos de que el proveedor del software de Keiko no cumple, digamos, no cumplió con todos los análisis estáticos, dinámicos, relacionados con la seguridad de sus productos, ¿verdad? Por eso es que eh, se tuvieron estas vulnerabilidades. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Vamos a continuar en la siguiente clase viendo cómo vamos a ir creando nuestros lineamientos para crear nuestros planes de protección, ¿verdad? Que se deben de basar sobre todo en el tipo de servicio que obtenemos de los proveedores, del nivel de apetito que tiene nuestra organización, de la capacidad técnica que tenemos y de los recursos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Me parece que en este momento el aula está en mantenimiento, llega hasta mañana si no me equivoco, pero posteriormente eso yo les voy a subir allí los documentos estos que hemos hablado, los vamos a subir ahí siempre, pero además de eso vamos a subir las indicaciones para el foro, para que ustedes las puedan leer y puedan opinar ahí. Vamos a tener toda la semana para opinar. También quisiera preguntarles, no sé cómo vamos con los documentos del trabajo que estamos haciendo, si hemos avanzado, si hemos encontrado información, o vamos en progreso en todo esto. No sé si estamos en camino de estar listos para el domingo, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si Erickson quería decirnos algo. Okay. Bueno, entonces, si no hay preguntas o alguna duda con lo que hemos tratado esta noche, eh, o alguien tiene algo que nos quiera comentar, lo, lo, lo podemos escuchar. Ok, entonces, bueno, si no hay una pregunta, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día jueves, ¿verdad? A las 7 de la noche, como siempre. Buenas noches. Buenas noches.